Maestro, ¿qué cree usted que necesite un gran pintor? ¿Ser primero un dibujante o no necesita ser dibujante? Eso no lo respondo porque está en los manuales de arte. Otra pregunta que sea un poco más inteligente y acabamos. Venga, chavales, a la calle, de mandanga nada, ¿eh? Nos dijo canta mejor que yo, pero de novia nada, ¿no? Diuen. Artículos de costumbres. Aquest cop, entrevistes a fons. Amb Joel Montoya. Programa patrocinat per Almazcara Mahara. Un vi autèntic. Un vi per disfrutar. Em sembla que ens estan enredant. Un día, allá en la Vega de Granada, nació un niño a cuyo alumbramiento asistieron todas las hadas. Una le dio el don de la simpatía, otra le dio ángel, otra le dio poesía. Cada una le dio, en fin, su don especial. Pero cuando parecía que todas le habían saludado ya con tan graciosos presentes, se vio que, oculta por las demás, aún quedaba un hada, menuda y apacible al lado de las otras, evaporadas de orgullo. Se acercó esta última y otorgó al recién nacido el don de saber vivir. Andando el tiempo, este niño, que se llamaba Federico García Lorca, puso en práctica los dones de las hadas. Sus poesías gustaron apenas escritas, aún inéditas, sus amigos las copiaban y aprendían de memoria. Encontraba editores para sus libros, hasta los dragones de la revista de Occidente se dormían blandamente a su paso, y, en fin, sus amigos eran amigos suyos verdaderamente. Palabras de cernuda sobre Federico García Lorca. Hoy vamos a hablar en efecto, de Federico García Lorca, y para ello contamos con la visita, con la inspiración, diríamos, de Leonor, estudiante del Lynch Joan Brudieu. ¿Qué tal, Leonor? Bien. ¿Has hecho el trabajo? Sí, he hecho un trabajo de recerca basado en las obras lorquianas, las obras rurales de Lorca, vistas desde una perspectiva femenina, de género, y las he analizado un poco y después hemos visto un poco los personajes y la simbología. Esto puede parecer formal, pero en absoluto va a serlo. También está Nuria y Belén, que también son del instituto. Si os queréis presentar. Bueno, yo ya estoy jubilada, pero era profesora de literatura de francés y de lengua francesa, y me han propuesto que viniera a hablar de Lorca junto con Leonor, que ha hecho un magnífico trabajo, y aquí estoy. Y Belén Riado, conocida también. Sí, yo soy profesora de lengua y literatura, en bachillerato básicamente, y nada, y venimos aquí a conversar y a pasar un buen rato con Lorca, que creo que es lo que todos compartimos o tenemos en común. Perfecto, esto es lo que molaría aclarar antes de empezar. Venimos aquí de cachondeo, nos abrimos un vino y a todos nos une o nos resulta atractivo a poder hablar de Lorca. Y entonces la primera pregunta, yo lanzaré preguntas, rollo temático, no es nada serio, ¿vale? ¿Qué tiene Lorca que lo hace tan especial? Nuria, por ejemplo. Yo, que no soy de lengua castellana, para mí Lorca es el referente del poeta de inicios, bueno, del siglo XX, que sufrió las consecuencias de la división de las dos Españas. Es un escritor o un poeta que me gusta mucho, que me presenta una visión de Andalucía y del mundo gitano que desconozco absolutamente. Para mí es muy novedoso, pero a la vez me resulta universal por todo el trabajo que hace en defensa de las minorías, y es lo que me gusta de Lorca. Podéis interrumpiros e incluso insultaros. ¿Todo? No creo que no será necesario. No, yo quería añadir a la universalidad de la que habla Nuria, que, bueno, Lorca al final es como un referente, ¿no? Para todos, para distintas generaciones. Todos tenemos a ese referente de la Andalucía profunda, de sus viajes, de sus conocimientos, de su tecnología. Pero yo encontré un pequeño fragmento, unas palabras de Lorca que, si me permitís, os leo, sobre poética,
Y creo que es muy representativo de lo que muchas veces decimos en clase a los alumnos, ¿no? O sea, que un poeta se hace, y Lorca sí que es verdad que nace un poquito con esa chispa. No, pero, la siguiente pregunta. Pero déjame... Es la siguiente pregunta. Déjame, no me interrumpas. Es un poquito, se hace, ¿no? A él mismo, pero aún así, si me permitís, dice, si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios o del demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo, y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema. Entonces, estas palabras de 1934 vienen a representar un poquito aquello que se les dice a los alumnos. Un poeta te puede gustar más o menos, y normalmente las selecciones de las antologías poéticas recogen una pequeñísima muestra de lo que es la gran obra de un autor. Y yo siempre digo, los autores tienen etapas, y los autores se hacen a base de esfuerzo, y nada sale a la primera. Y estoy pensando en los alumnos de creación literaria, por ejemplo, que enfrentarse a la hoja en blanco ya es difícil, pero es que esa base de enfrentarte y de hacer y de ver el mundo con perspectiva, que dice, soy poeta. Aquí estaba muy crecido Lorca, ¿eh? Sí. Aquí estaba en la cumbre. Pero sí. Esa doble vertiente. Sí. Y a mí me gustaría insistir también en la parte teatral de Lorca, que me parece... Vamos paso a paso. Sí. Es que, mira, uno coge la segunda pregunta y otro la tercera. Leonor, ¿por qué has elegido 17, 18 años? ¿Qué te ha llamado la atención de Lorca? A lo mejor la manera en que utiliza a las mujeres para expresarse. O sea, al final yo creo que no es un escritor que escribe por moda, sino que al final ha decidido utilizar a las minorías, que también en parte creo que le representan bastante, para reflejar lo que pasaba en realidad. Muchos autores preferían escribir lo que estaba de moda, pero él utilizó la realidad que vivían las mujeres para dar una visualización. O sea, a día de hoy muchas veces nos podemos leer una obra y decir, joder, tío, Lorca expresa, sí, de cierta manera acabamos por decir, Lorca expresa lo que de verdad las mujeres pasaban, vivían, sentían. Yo ahí añadiría que el hecho de que Lorca proviene de una familia acomodada, el hecho de no sufrir las necesidades diarias, hace que tengas quizá esa visión más empática de poder ver más allá, ¿no? Si uno no tiene que buscar cada día qué comer, paradójicamente, ¿no? Si no tienes que buscar qué comer, puedes ver que el otro no tiene para comer, ¿no? Entonces, ahí precisamente desde pequeño ya vive en el mundo rural esas necesidades de los vecinos, de sus amigos, o sea que se empapa ya de todo eso, y precisamente porque uno mismo no tiene esa necesidad. Pero de todas maneras es una opción. O sea, hay gente claro, con esas mismas comodidades que es incapaz de ver más allá de la verja de su casa. Ahí se le sumaría que tiene esa sensibilidad para observar el mundo y no solo verlo pasar. De manera muy inflexible voy a hacer la pregunta, aunque ya la hayas respuesto, ¿vale? Lorca niño, lo has comentado tú, nació en una familia hasta cierto punto acomodada, digamos de la parte liberal, el padre vende, la madre es profesora, recordemos, coge mucho de ahí. Tiene un don innato para la música, él de inicio quiere ser músico, sí, pianista, ¿no? También para el dibujo, por eso le fascina tanto Dalí, etcétera. Los títeres cuando llegan a su pueblo, Fuentevaqueros, un sitio que es rural, que tiene raíces, vale, hasta aquí todo bien, pero muchos niños nacieron en Fuentevaqueros. ¿Los genios nacen o se hacen? Bueno, en el caso de Lorca, ¿qué opináis? Dos. Yo ambos creo. Sí, yo lo he dicho antes, al principio he dicho, es una chispa que ya tiene en él, y que tiene esa sensibilidad y que sabe potenciarla y que su entorno lo potencia con la música, con la literatura, con la lectura. O sea, el hecho de que su padre le guste la música, a su madre le guste, sea profesora, hace que crea un entorno muy favorable para desarrollar todo eso que él ya lleva dentro. Y como he leído antes, dice, yo me he hecho poeta. Claro. ¿No? Y luego, si podemos, hablamos de las etapas, pero también es muy interesante lo que decías tú al inicio de mí, de Lorca me llama esa cosa casi de arraigo popular. Sí, porque todo el mundo, por ejemplo, todo el mundo taurino o el mundo gitano, que a mí personalmente me queda muy lejos, pero es capaz, a través de la visión de ese mundo, universalizar sentimientos, emociones y sobre todo discriminaciones. Sí. ¿De acuerdo? Entonces es lo que hace que te llegue, independientemente de que esos mundos
los tengas más o menos cerca. Y eso es lo que me parece interesante de su obra. Creo que cuando publicó Romancero Gitano llegó un punto que le decían tanto lo de gitano, lo de Calé y tal, que el tío dijo, no es el gitano lo cogió como concepto, pero yo hablo de la Andalucía, no de la Andalucía incluso caricaturizada, sino de la Andalucía profunda. Primitiva. Sí. De la Andalucía árabe, de la Andalucía auténtica, digamos. Os quería preguntar, ¿cuál fue vuestro primer encuentro? ¿Cuál ha sido, ya que seguro que es más reciente, cuál ha sido tu primer encuentro con la obra de Lorca? ¿Cuál fue? Fue, creo que en tercero o cuarto de la ESO, con Eva, con la profesora de castellano, porque en castellano siempre se hablaba de literatura y a ella principalmente le flipaba a Lorca y nos hablaba siempre de él. Y en cuarto también cuando leímos Bodas de Sangre por primera vez, que encima hicimos bastante dinámico, la íbamos representando a medida que leíamos en clase y eso también me hizo que me gustara bastante y empecé a buscar cosas sobre él. Leonor es la prueba de que el Departamento de Lengua Castellana apuesta fuerte por Lorca, Sí. porque leemos desde Bodas de Sangre, Yerma, La Casa de Bernarda Alba, Romancero Gitano en modalidad de literatura también. Sí. O sea que al final es un autor que llega, que es muy representativo y que yo creo que los alumnos entienden y son capaces de... Suele gustar. Porque al final la literatura también tiene que despertar ese gusto por la lectura, ¿no? Entonces, buscar una lectura que quizá a un adulto le apasione más, pero tienes que buscar esos autores que, siendo referentes, también llegan a diferentes generaciones de público. Sí, yo estaba pensando en cuándo me encontré por primera vez con Lorca y fue en el antiguo BUP y fue con las obras de teatro. O sea, a mí, Yerma, por ejemplo, me provocó un decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando con esta mujer? Este sentimiento de no dar fruto, ¿vale? Que es algo que, bueno, en algún momento te planteas. Los hijos, no hijos, la felicidad en el matrimonio no. Soy mayor que vosotros y por tanto tengo otros referentes, pero encuentro que tanto en La Casa de Bernarda Alba, que la vi representada cuando estaba en bachillerato en BUP, como Yerma me tocaron profundamente. Porque hay algo más. Hay algo, aparte del argumento y de la manera lineal y narrativa, y pasa esto porque esto... Hay algo más en... Sí, no evidentemente. Se sabe en qué. Hace escenarios palpables, yo creo. O sea, escenarios palpables. O sea, a medida que vas leyendo vas entrando en la obra. No solo lees, sino que te sientes dentro de la obra es mientras... como catártico, sí. ¿no? Sí, es la catarsis totalmente. del teatro, Sí. ¿no? De ponerte en la piel de los personajes y te hace revivir esas sensaciones que tienen los personajes, Sí. ¿no? O las injusticias que sufren los personajes. Sí. Esa es la magia de la literatura, ¿no? ¿Cuál fue tu encuentro con...? Yo, sinceramente, ni lo recuerdo. Me he encontrado con tantos, queda mal decirlo, pero no lo recuerdo exactamente, porque en BUP, en la universidad, en la facultad, o sea, es que no recuerdo exactamente el qué. Pero... Ahora has dicho la universidad. Imagino que en esa época, desde luego, cuando uno se pone a buscar información sobre Lorca y ve la residencia de estudiantes, hostia, ¿qué opináis de eso? O sea, como personas que estamos fuera, que leemos que, no, y entonces está Dalí, y entonces Cernuda, entonces Buñuel, y entonces... Bueno, hostia, yo creo ¿qué opináis de esa época? Que corresponde a una época de una gran riqueza intelectual. Sí. Y que a mí me fascina pensar en algún momento, cuando pienso, ¿en qué momento te hubiera gustado nacer? Independientemente de todo lo que pasó después, pero esos núcleos de intelectuales que se encontraban para hablar, para discutir, para la belleza, para... toda una serie de cosas, me fascina, ya sea aquí en España como por mi formación en Francia, en París, pues me parece que me hubiera encantado verles por la cerradura de una puerta, ver cómo actuaban, cómo hacían y las relaciones que tenían entre ellos. Y me encanta, me hubiera como gustado tenemos tanto registro ver. A nivel epistolar, hostia, parece uno que está dentro casi de la... Sí, totalmente. Yo creo que hay que ponerse en la época y en el contexto, es decir, no vas a entender la potencia que tenían esos encuentros de la residencia si no eres capaz de entender que en esa época no todo el mundo accedía a los estudios, que eran unos pocos privilegiados los que podían viajar, porque Lorca, viajaba con una beca de estudios. Sí. O sea que hay que entender un poco el contexto
para decir, ostras, antes no había la comunicación que hay ahora, el acceso que hay ahora a toda la información. Por lo tanto, esos encuentros tenían que ser brutales, culturalmente hablando, súper potentes, ¿no? A nivel de contexto, ¿cómo era la España de que has hecho el trabajo? Sí. ¿Qué caldo de cultivo recoge Lorca? ¿Nace en el 98? Sí, nace en el 98, en plena generación del 98, en plena crisis política, social, económica. Es una España que se está cayendo, se está empezando a dividir entre una república y un fascismo creciente, no solo en España sino en Europa, lo que hace que tenga mucho contexto, no solo a nivel político sino también social. Las desigualdades se empiezan a notar muchísimo más. Se ve que la gente que tiene dinero lo tiene porque viaja, porque puede irse y venir cuando quiera. En cambio, se ve que la gente que no tiene dinero apoya más a una parte trabajadora. Empieza también la lucha obrera, que había empezado, pero en España llega más tarde. También empieza la lucha feminista, que yo creo que también Lorca se aprovecha un poco de esa parte de el empezar de la lucha y la utiliza en sus obras. Pero es una España bastante decaída, porque al final venimos de un intento de república y al final cuando lo asesinan empezamos con una dictadura. Es una época bisagra un poco. Sí. Sí, es interesante. Que sepas que hay un punto de contacto entre tú y yo. En tu trabajo que hayas hecho Lorca, yo hice para el final de la carrera Pirandello, el escritor de teatro de La Máscara a inicios del siglo XX, y Lorca estaba enamorado de Pirandello. Y antes de las funciones de la barraca, cuando explicaba las obras, decía, y esto, igual que Pirandello. Y hizo alguna basando el público, y así que pasan 5 años. Aunque también dicen que tuvo una relación secreta con Dalí. Está por verse. Que no quiere que haya una relación entre ellos. No, bueno. Bueno, yo tengo entendido que Lorca estaba interesado, sí, pero Dalí como Dalí no tenía esa parte homosexual, sí, pues no le interesaba. Entonces ahí se distanciaron un poco. Sí, o sea, eran muy buen amigos, una relación de amistad muy bonita. Dicen que fue Buñuel el cabrón, que era muy homófobo. Entonces se llevó, cuando arrastró a Dalí a París, y pasaron 7 años sin verse, hasta del 28 al 35 creo que no se vieron. Sí. O sea, pero no hubo... No. El otro día pero sí que hay una carta que le pide mucho disculpas por sí, algo que ha pasado, pero no sabemos qué. En el tren la escribe ya. Y entonces dice, bueno, creemos que Lorca intentó un acercamiento físico. Y después también viendo TikTok, bueno, lo típico de los adolescentes, me apareció una chica que es muy friki de Lorca, que explicaba que cuando Lorca fue asesinado y Dalí lo descubrió, aún estaba en París, y dijo, ole, porque al parecer a Lorca le encantaba decir ole por los toros, por la tauromaquia. ¿Y por qué dijo ole? Porque era una frase muy típica de Lorca, según lo que tengo entendido del vídeo. Ah, vale. Pero como que también se interpretaba que medio se alegraba, porque Bueno, luego fue un traidor, ¿no? Bueno, si hay algún artista favorecido por la dictadura, ese es Dalí. Pero es un personaje controvertido en todo caso, sí, y no está claro cuáles eran sus ideas. Yo creo que es difícil meterse a entenderlo, para mí, personalmente. Pero al final nos ha dejado obras exquisitas. También. Sí, al inicio la fascinación es mutua. Sí. ¿No? Hay cantidad de dibujos de Dalí con el rostro de Lorca. Y Lorca, de hecho, ahora que estamos en Cataluña, sentía un gran amor por esta tierra. Y hay un registro en un hotel que pone Visca Cataluña Lliure, ahora entiendo más que nunca este pueblo, Cadaqués es el lugar más... Sí, le encantaba Cadaqués. Y aquí en España, en Cataluña no hemos sabido aprovechar ese tirón, ¿no? No, la verdad es que desconocía absolutamente esto, pero me parece genial, me parece muy bien. De todas maneras, yo creo que Lorca sufrió, a mi parecer, porque para preparar esta charla que tenemos hoy, me he centrado en su estancia en Estados Unidos, y me parece que pasó por un momento un poco crítico a nivel personal, ¿vale? Salía de la dictadura de Primo de Rivera cuando se fue de España, ¿vale? Y llegó a Estados Unidos y como que la soledad, la diferencia de sitio, del paisaje y todo eso le marcó muchísimo. Además llegó en una época en que hubo el crack del 29, que pudo estar presente cuando sucedió, que según él podido leer algún suicidio vio, cosa que le impactó muchísimo. Luego lo exageró. Sí, porque era un mentiroso, ¿eh? Como ¿Ah, sí? Hombre. Vale. No, gracias. No sé, pero en todo caso, leyendo alguno de los poemas que he leído de esta época, sí que muestran
dos cosas. Por un lado, su soledad, su inmensa soledad, que yo creo que eso no se puede exagerar. O sea, cuando tú te vas a un país extranjero y con esta diferencia y con tantos kilómetros de mar por en medio, seguramente tuvo que ser duro, ¿vale? Y por otro lado también encuentras cómo él, el paisaje que ve en Estados Unidos le impacta muchísimo, porque de alguna manera le duele, comparado con su tierra natal y con la naturaleza, con todo lo que... Yo a eso quería ¿Crees que podría ser actual? Quería añadir. Sí, si lo he escogido también en parte es por eso, ¿vale? A lo que decía Nuria, sí, ese paisaje desnaturalizado. Yo siempre utilizo la expresión, es un paisaje desnaturalizado. Lorca se encuentra con toda la tecnología, con todos los avances, con algo, bueno, encuentra similitudes en las minorías, en ¿no? Hablar un poco de pues esa situación en la que se encuentran algunos colectivos, pero sobre todo el paisaje. Y yo creo que el poema que he elegido es muy representativo de esto, ¿no? ¿Quieres leérnoslo? Venga, va. Porque creo que se va a ejemplificar bastante. Vale, pues he escogido Ciudad sin sueño o Nocturno del Brooklyn Bridge, precisamente porque es un clásico que se hace leer a los alumnos en muchas promociones, porque muestra esa naturaleza, esa ciudad desnaturalizada, ese asfalto comiéndose la vida en sí misma, ¿no? Y dice así: no duerme nadie por el cielo, nadie, no duerme nadie. Las criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas. Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan. Y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. No duerme nadie por el mundo, nadie, no duerme nadie. Hay un muerto en el cementerio más lejano que se queja 3 años porque tiene un paisaje seco en la rodilla. Y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. No es sueño la vida. ¡Alerta, alerta, alerta! Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda, o subimos al filo de la nieve con el coro de las dalias muertas. Pero no hay olvido ni sueño, carne viva. Los besos atan las bocas, en la maraña de venas recientes, y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso, y al que teme la muerte la llevará sobre los hombros. Un día, los caballos vivirán en las tabernas, y las hormigas furiosas atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas. Otro día, veremos la resurrección de las mariposas disecadas, y aun andando por un paisaje de esponjas grises y barcos mudos, veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de nuestra lengua. ¡Alerta, alerta, alerta! A los que guardan todavía huellas de zarpa y aguacero, a aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente, o a aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato. Hay que llevarlos al muro donde las iguanas y sierpes esperan, donde espera la dentadura del oso, donde espera la mano momificada del niño y la piel del camello se eriza con un violento escalofrío azul. No duerme nadie por el cielo, nadie, no duerme nadie. Pero si alguien cierra los ojos, azotadlo, hijos míos, azotadlo. Haya un panorama de ojos abiertos y amargas llagas encendidas. No duerme nadie por el mundo, nadie, ya lo he dicho, no duerme nadie. Pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes, abrid los escotillones para que vea bajo la luna las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros. Bravo. Cuánto Lorca, ¿no? Pues sí, es muy intenso. Yo creo que este poema es muy intenso. Es uno de los que a los alumnos les cuesta más entender. Y es cierto porque hay tanta metáfora, pero no es surrealista. No. No es surrealista en absoluto. te está pintando una ciudad, te está pintando la vida desnaturalizada, ¿no? Es la muerte como algo tan diario que te la encuentras en cualquier esquina. O sea, yo creo que es un poema muy representativo de Poeta en Nueva York, del impacto que él tuvo de ver, ¿no? Él venía de una España rural y de encontrarse... de poeta de Poeta en Nueva York, seguro. Después, Cuba.
Sí. Sí, y le encanta ir a los teatros, y en América también lo hace, los teatros underground, ¿no? En Cuba los sones, es un tío que sabe, está invitado a todas las recepciones, además se gana un poco la vida dando conferencias, pero... conoce el jazz en Estados Unidos. Conoce el también jazz, es que... pero el tío sigue, esto yo he flipado, sigue recibiendo pasta de sus padres hasta que tiene 31 años, ¿eh? Pero bueno... Bueno, lo que tiene una familia acomodada. Sí, sí. Él ya estudiaba el otro, el hermano Francisco, era el bueno en los estudios y el otro... Era el bueno, sí. Pero claro, luego vuelve de Cuba, que también ha visto los teatros muy libérrimos, ¿no? Y empieza la época del teatro. Vale. ¿Cómo entendéis? ¿O qué opinión tenéis? O, hostia, la barraca. ¿Podría hacerse hoy algo parecido a la barraca? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Cuéntanos, Leonor. Porque, o sea, no tanto para jóvenes, porque al final los jóvenes estamos muy enganchados a las redes sociales, al cinema, a Netflix, HBO, a todas estas aplicaciones. En cambio, la barraca se centra más en llevar a los pueblos, a las minorías que no están acostumbradas a ver un teatro, no están acostumbradas a ver a gente representarles para que vean. Pero en aquella época estaban menos educados y menos sí. acostumbrados. Pero acerca la cultura a claro, la gente que no tiene acceso a ella. En cambio, hoy en día la eso mayoría de podría gente ser, tenemos acceso. Yo creo que... Ahora es que no queremos. No, pero que no tenemos queremos acceso. acercarnos al teatro clásico. Pero es que yo creo que la dificultad es que acercarte a ese teatro es más difícil o cuesta más que, por ejemplo, engancharte con según qué cosas. Con las ficciones que te facilitan la distracción, no tienes que pensar tanto, y por eso ahí es donde yo veo que Leonor, por donde va Leonor en su dificultad para hoy en día. Aunque luego te encuentras con que tampoco es tan real. Yo creo que sí que hay la posibilidad esta, ¿vale? Lo que pasa que es todo un trabajo de voluntad, de querer llegar, de querer entender y de querer mostrar lo que ocurre en el mundo. Y yo creo que ahí todos los jóvenes se sienten interesados por eso. Hay salvación. Yo voto por el sí. Que sí que sería posible. Yo soy muy optimista. Yo lo único que pienso es que, como he dicho al principio, es cuestión de meterse en el contexto. Es decir, el contexto de hoy no es el mismo que tenía Lorca. Lorca acercaba la literatura y acercaba las obras al pueblo que no tenía acceso. Hoy en día hay que buscar otra manera de atraer. Pero si os fijáis, a lo poco que hacemos teatro en un pueblo, en no sé qué, la gente lo agradece muchísimo, porque es algo, es que es vital, es fantástico. Y además las obras clásicas, los que han tenido, si habéis tenido oportunidades de ver obras clásicas representadas, es una maravilla. Es decir, yo creo que sí que hay posibilidades, pero hay que atraer a los jóvenes. Que buscar la manera de... O sea, que una barraca sí sería posible, barraca 2.0. Sí sería posible. Sí. Se hizo, ¿no? Durante el franquismo se hizo la tarumba. La barraca, que por cierto era la bestia negra de las derechas, representaba todo lo que... No se podía representar. Claro, pero imagínate llevar, no sé, la vida sueño por decir algo, pero Fuentevejuna, la vida sueño en la versión... el tío las adaptaba, pero coño, es que llevaba unas obras al público y el público... Bueno, respondía. Después lo que pasa es eso, hay que tener cuidado con las adaptaciones. A veces se hacen adaptaciones muy simples que no acaban de encajar, que no acaban de gustar, que no acaban de llegar al público. Entonces, sí, adaptar sí, porque a veces dices, bueno, pues vale, por ejemplo, yo estoy pensando en las que se hacen para los estudiantes, ¿no? Son adaptaciones que a veces llegan a tal punto de adaptación que pierden. Demasiado simples. Sí, que pierden. Entonces, a veces es mejor una obra de teatro bien representada, con todo su esplendor, que una adaptación para salir del paso y... Yo es que creo que a veces cometemos el error de pensar que necesitan lo simple, cuando lo que hay que hacer es estirarlos para arriba, lo auténtico, para que se den cuenta. Y a lo mejor no llega a entenderse todo, pero como mínimo se cuestiona. Esto es lo que dice Lorca. Esto es lo que dice Lorca. Dice, todos los matices no los cogerán, pero... Claro, exacto. Y también hay una frase muy interesante que dice que un teatro bien dirigido en 4 o 5 años puede cambiar la sensibilidad entera de un pueblo. Sí. Yo soy un ferviente defensor del teatro y si tengo alguna fe es en el teatro. Lorca se curte, se batalla, se foguea en este teatro, ¿no? Que empieza como director de escena, como actor incluso, como... antes hablaba de la muerte, la obsesión que tiene Lorca con la muerte, con Dalí hacen también escenas de representación. Y luego empieza la época ya del teatro.
has hecho la trilogía rural. Sí, Bodas de Sangre, Yerma y la Casa Bernarda Alba. ¿Qué significa para ti o qué representa o cómo resumiríamos la trilogía rural? Realidad de mujeres en un ambiente rural. Realidad de mujeres en un ambiente rural. Sí. Pero que pueden ser extrapoladas, yo creo, a cualquier realidad. Sí. Lo que pasa es que Lorca necesita ubicarlas Claro. en un sitio concreto y que están muy bien ubicadas porque se entiende todo su drama Sí, en sí. ese entorno, pero que pueden representar muchos más allá. Sí. Se ha representado todo el mundo, Exacto. no solo en Andalucía. Sí. Exacto. Porque al final es lo que dice ella, ¿no? Busca una ubicación concreta, que es la que él conoce y la que él domina, pero lo que simboliza, lo que está mostrando es universal, va Sentimientos. más allá. Es cualquier figura de mujer en distintas situaciones, ¿no? O sea que Y que es bueno, muy potente. en la actualidad aún podemos ver temas que Lorca refleje en sus obras. ¿Pero tú crees que es de mujeres solo? También de hombres ya. O sea, estamos O sea, en un momento que no solo se oprime a mujeres, sino que también se oprimen a hombres. Me he equivocado la pregunta. ¿Crees que realmente es un escritor social? No. Yo creo que era más humano. Él escribía lo que él quería, él representaba a las minorías. Pocos escritores lo hicieron de su generación, pocos por no decir ninguno. Y él decidió, en vez de hablar de lo social, de lo que hablaba todo el mundo, él decidió coger y hablar de lo que a él le interesaba. A él le interesaban las minorías, a él le interesaba Andalucía, le interesaban los simbolismos, lo primitivo, y lo cogió todo, Ahí quería yo llegar, a lo primitivo. la esencia de todo. Correcto. Es el segundo, creo que es el segundo escritor más conocido después de Cervantes, en el mundo entero. Es posible. Un poeta y un Sí. escritor de teatro. Ujú. ¿Por qué? Por esa universalidad, Claro. yo creo, por los símbolos que representa y porque lo primitivo es presente en todas las culturas, Sí. de formas distintas, pero lo primitivo está presente en todo el mundo. Entonces, lo que es interesante es ser capaz de ver cómo ese primitivo que representa lo que nos propone Lorca se puede ver en otros lugares del mundo. Y además es que las representaciones que se han hecho de las obras de Lorca, yo al menos he visto alguna que escapa del mundo andaluz. Pero las 5 Los mujeres elementos. encerradas en la Casa Bernarda Alba pueden estar en un pueblo profundo de América Sí, del sí. Norte o en la época de los esclavos y esa misma realidad puede estar presente. Y esa primitividad también, ¿vale? Y eso es lo que me parece interesante en Lorca. Esto que decíamos al principio, el mensaje utiliza símbolos y todo es muy aparentemente muy simple, pero llega mucho. Sí. El mensaje llega, que al final la literatura, ¿no? Va tiene esa de resonar. unidireccionalidad, ¿no? Resuena. ¿Has podido hacer un poco de análisis e investigación en los símbolos? Sí. ¿Cuáles son los símbolos que destacarías? Yo creo que el caballo, que se ve presente tanto en Bodas de Sangre como en la Casa Bernarda Alba, que es como la figura masculina, la figura del hombre. También a lo mejor el bastón de Bernarda, ¿no? Como era una mujer, le añade un bastón para imponer más, para decir, soy la autoridad y quien no me mande... Le añade virilidad, Sí, ¿no? virilidad. Con el bastón. Sí. Pero una virilidad que en el fondo, o sea, sí que es eso, pero luego está el tema de necesita el bastón para Sí, mantenerse, también. porque había una dificultad de edad, lo que pasa que ella le impone a ese bastón una autoridad, Una carga. Sí. una carga Simbólica. muy potente, pero para mí desde una cierta debilidad, ¿vale? Sí. Que luego se transforma en autoridad presente. Tiranía. Y tiranía. Tiranía, evidentemente. completamente. Sí, es un escritor complejo. Ahora que has dicho esto de... Claro, soy autoridad, pero hay un punto de la novela que dice... Sí, están los mozos ahí fuera. A ver, cuenta, ¿qué han dicho? Es una complejidad. Que a veces se parecen contradicciones, ¿no? Pero no. Pero somos así. Somos así, exacto. Sí. Es tan real. Es la vida misma que es así. El caballo como símbolo del hombre o hasta cierto punto de la deseo sexual. Sí, de podría, deseo sexual, sí. El bastón como símbolo de autoridad. Sí, a lo ¿Alguno mejor que te haya- de Yerma yo creo que las flores. Lorca utiliza mucho las flores, ¿no? En una cierta parte, Yerma dice que tiene como espinos en la barriga, haciendo referencia que podría ser infértil. Y la verdad, como utiliza las flores, los recuerdos también, que al final son símbolos. Ella tiene un vago recuerdo de cuando Víctor la salvó, pero no lo puede recordar sin ser criticada. Entonces al final también es un poco el símbolo. Y ella misma es un símbolo de una maternidad muy frustrada. Ella no... Yo a Yerma le añadiría como símbolos importantes a Yerma
como símbolo importante el agua. Sí, el agua estancada. Es la vida, fluye, el agua fluye, es como la vida. En cambio, cuando muchas veces habla de agua estancada, podrida, que huele a podredumbre, y en cambio en la casa de Bernarda Alba destacaría los colores, juega mucho con los colores, los claroscuros, del interior al exterior, de la viveza, Pero siempre que yo la recuerdo representada, me aparecen solo dos colores, el blanco y el negro. Sí, es que pero también estaban los verdes, juega mucho con los verdes del exterior, del interior, los vestidos. El vestido de la niña, los que era su vestidos, prima, sí. inspirado en lo de la prima. Sí. Y el agua en lo de Fuentevaqueros, ¿no? Qué importante, lo digo porque estamos hablando en la Seu d'Urgell, qué importante a veces para el escritor, incluso para alcanzar hasta cierto punto unas resonancias tan primitivas como transversales, qué importante es la naturaleza, joder. Sí. El paisaje, el entorno natural, que es aquí donde contrasta con lo que leíamos antes de Nueva York, ¿no? De su viaje a América, que realmente el mundo urbano es otro mundo, absolutamente distinto, y es en la naturaleza y en el paisaje donde él busca esos símbolos de los que estamos hablando, ¿vale? Seguramente por sus orígenes y bueno, pues eso cuenta mucho, ¿no? O sea, hablando de la Seu d'Urgell, ¿no? O sea, que necesitamos ver nuestro entorno y ser creativos con ese entorno que tenemos, que es un entorno natural, de naturaleza, de montañas, de lo que sea, ¿vale? Pero y abrir los ojos a lo que tenemos al lado. Sí. ¿Te ha gustado hacer el trabajo sobre Lorca? Sí, me ha encantado. Se ha notado. Sí. Bueno, es lo más importante, ¿no? Lo que les decimos en primera instancia es tienes que investigar algo que te guste, porque pasas muchísimas horas y al final tiene que ser motivador, porque si no... Hago una pregunta un poco. ¿Creéis que fue feliz? ¿Lorca? Este hombre, sí. Yo creo que sí. A pesar de todos sus disgustos y a pesar de que su vida se ha dramatizado, se ha convertido como el gran drama, ¿no? de la España, su muerte, ha creado una figura, yo creo que sí fue feliz, vivió. Y vivir es sufrir, es tener pérdidas, es vivir la vida. Yo creo que sí. Yo tengo más dudas, pero tampoco he profundizado mucho, ¿eh? Pero viendo lo que escribe y cómo lo escribe, yo creo que sufrió mucho y tengo dudas, pero bueno. Se sabe que era muy dicharachero, que era una máquina cantando, tocando, era la alegría, pero necesitaba momentos, ¿no? Pero yo creo que puede ser imagen pero también. Es que pero la vida también es equilibrio, claro. El que es muy alegre también tiene momentos de mucha tristeza. O sea, yo creo que eso no lo convierte en una persona infeliz. Claro. Todos tenemos, la vida es puro equilibrio. Que pases por baches no significa que tengas que ser infeliz toda la vida. Exacto. ¿Tú eres que fue feliz? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aunque hayan baches, al final él pudo disfrutar. Él disfrutó cuando escribía, disfrutó con la barraca, estrenando todas sus obras. Desde luego. Y vio la fama con vida. Por eso, muchos escritores no pudieron ver su fama en vida. En cambio, él sí que pudo ver un poquito de su fama. Y era muy querido. Sí. Quizá yo me dejo llevar por su final, que no deja de ser y no y la condición de homosexual, o sea, fue algo que le arrastró durante toda su vida y que con muy pocos amigos compartía o confesaba, o había un grupo que era Cernuda, que era no recuerdo ahora, Vicente Aleixandre, que se reunían y que justo... Entonces, hostia, yo también me imagino que debía ser complicado en esa época, ¿no? Le hacían... Recuerdo algún titular de la revista de ultraderecha, ha estrenado García la Loca. Sí. García, y de las fake news y la barraca puteado. No sé, yo es que me acuerdo pues, una escena que cuando escuché tu presentación en el instituto me vino a la cabeza. No sé si habéis visto, hay una serie española que se llama El Ministerio del Tiempo. Sí, la he visto. Sí, y aparece, hay un capítulo en que llevan a Lorca, lo traen al mundo de ahora para que vea hasta qué punto sus obras han impactado en la España actual, ¿no? Y me pareció fantástico poder, que no es real, o sea, es una ficción, pero creo que sí que seguramente le hubiera gustado, viendo el final de su vida, como 60 años más tarde, 70, los años que hayan pasado, que
ha sido capaz de estar presente a lo largo de todo este tiempo, ¿no? O sea, que su memoria continúa muy presente. Sí. ¿Vale? Y me he acordado de esta escena porque me impactó cómo se lo llevan a un cabaret o no sé, a un sitio para que vea cómo la gente está leyendo sus poemas, cantando sus poemas. Chulo. ¿Se os ocurre alguna manera mejor de cerrarlo? Mira, tengo una pregunta. Voy a hacer un dato friki, ¿vale? Dato friki. ¿Sabéis Aquí no hay quien viva? Sí. ¿Sabéis la Vicenta? Sí. La Vicenta, la actriz, se llama Emma Penella. Su padre fue el que delató a Lorca. Sí. El que delató, creo que es Ruiz Alarcón. Bueno, ahora me estoy confundiendo. Y la Emma Penella es la hija de aquel que denunció, que luego evidentemente dijo que no, que yo no he sido, que tal, pero fue aquel que dijo: el maricón está aquí. Ya. Bueno. Pero es un final. Este era el dato friki, ¿vale? Y yo me había apuntado aquí para acabar con su muerte. Somos de dos generaciones distintas. Sois de dos generaciones distintas. ¿Qué lectura haces tú de la muerte de Lorca y qué lectura hacéis vosotros? ¿Qué os pilla más? Bueno, si queréis empezar vosotras. A ver, yo no sé si voy a hacer una lectura como esperas, no. Pero yo creo que el tiempo es un concepto muy humano. Es decir, para mí, o sea, que una persona muera más joven no quiere decir que su vida fuera incompleta. Todos tenemos vidas plenas y Lorca lo demostró. Alcanzó la fama, es mundialmente conocido y después siglos, o sea, y años después, todavía está ahí y todavía lo leemos y todavía lo apreciamos. O sea, su vida fue muy significativa. El tiempo es algo muy humano. Es algo que no... O sea, nosotros decimos, ¿por qué ha vivido más? ¿Por qué ha vivido menos? ¿Cuánta gente habrá que vivirá muchos más años y tendrá una vida quizá menos alabada, ¿no? Es decir, pero su concepto de asesinato. Las vidas son significativas. Para mí fue un asesinato, claro. Sí, fue un asesinato, claro. Lo que pasa que, como en sus obras, también se convierte en un símbolo. Para vosotros es un símbolo. Totalmente de una época de represión, de una época en que la cultura estaba sometida, donde no se podía hablar de según qué cosas. Porque además estamos hablando en esa época se fusiló a mucha gente. ¿Sí? Es decir, a muchos anónimos que no conoceremos nunca, pero el hecho de ir a por él es lo que lo ha marcado, porque fueron a por él. Entonces, yo creo que eso es lo que le da peso a esa muerte. Pero para mí, insisto, fue una vida muy significativa. Es lo que representa la vida más que la... Sí. Yo pienso que también, pero por otro lado, yo soy un poco friki de la historia y creo que también es un símbolo del fascismo que vivieron escritores, no solo personas anónimas, sino también escritores, escultores, filósofos, que muchos de ellos tuvieron que exiliarse en otros países para no sufrir la misma represión o tener que callarse, tener que escribir sobre lo que la dictadura quería. Encarcelados. Sí, al final un símbolo completo del fascismo, de lo que representó, pero también un símbolo de vida. Él también enseña que aunque haya vivido poco entre comillas, porque 38 años. Sí, que ya no es poco, pero también que es un símbolo de vida. Al final él vivió, pudo ver su fama, como dijo Belén, pudo disfrutar en cierta parte. Pues con esto acabamos. ¿Quieres leer algún poema que te haya gustado, Leonor? Como estrella invitada, súper invitada. A ver, a mí me ha gustado el de Romancero Gitano, de Romance Sonámbulo. Vale, déjame agradecer por si es el último programa que hayáis venido, que hayamos hecho esto, quedará aquí grabado. Muchas gracias a Sudus J, muchas gracias a Almazcara Majara y cuando acabes tu poema acabamos, ¿vale? Vale. Y gracias a ti por invitarnos. Exacto. Sí, igualmente. Verde te quiero verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría lata, verde te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas, verde te quiero verde, grandes estrellas de escarcha, vienen con el pez de la sombra, que abre el camino del alba, la higuera frota en su viento, con la lija de sus ramas, y el monte, gato garduño, irisa sus pitas arcrías. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando con la mar amarga.
Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mosito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa ya es mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas. Barandales de la luna, por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, 1000 panderos de cristal herían la madrugada, verde te quiero verde, verde viento, verde ramas. Los dos compadres subieron, el largo viento dejaba en la boca un raro gusto, de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te espero? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carambano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima, como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde te quiero verde, verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Actuaste a tu manera, yo lo hice a la mía. Te llevé todo a tu casa porque no podía verlo más día tras día tras día. En la estantería, en ti pensaste, yo en la madre mía. Verme triste le dolía, así que fuck that por cortesía. El tiempo se va como la tontería. Lo dejo todo por valorar más lo que no tendrá jamás que lo que ya tenía. Yo cariño, ojalá me equivoque y te arreglen todo aquello que yo te dejé broken. Yo lucho por brillar solo, así que no te extrañes que